Bienvenidos amantes del horror al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. El carroñero terrible. El señor Gerald Hilford Jr., el dueño de la empresa, me llamó a su oficina la semana de haber entrado a trabajar en la Allman Company. Allí me dijo que había visto mi perfil de Facebook y se dio cuenta que teníamos la misma afición por la criptozoología. Me mencionó lo difícil que era encontrar a personas que verdaderamente estuvieran interesadas en el tema, pero que se había convencido de que yo era un entusiasta al ver la foto de un Ningen desde un ángulo que no había visto la luz en la web pública, solo en mi perfil. Me preguntó si quisiera ver algo realmente impresionante sobre el tema y yo acepté de inmediato. Me invitó a mí, a mi mujer y mis 2 hijos a su mansión al día siguiente, que era sábado. Llegando, nos pasó a su enorme jardín y después de las formalidades de rigor, le pidió a mi esposa que esperara un momento con los niños mientras llegaba la servidumbre a ponerlos cómodos. Me tomó del brazo y se disculpó con ella, diciendo que me iba a robar un rato, que tenía algo muy importante que mostrarme. Mi mujer sabía por qué me habían invitado. También sabía que nuestro anfitrión era el dueño de la empresa en la que trabajaba y que esta reunión, tal vez, significaría algún ascenso. Mi esposa sintió con una amplia sonrisa y se sentó en el hall a esperar. El señor Gerald me condujo por un pasillo lleno de vitrinas y estanterías repletas de extraños esqueletos, pieles, cabezas de animales exóticos, cráneos, colecciones de mariposas, un insecto gigante y aterrador del orden de los fásmidos, pequeñas momias humanoides de unos 30 centímetros de alto, etc. Todo lo que ve aquí, señor Dalton, dijo el magnate, en cierta forma son seres críptidos, en el sentido etimológico de la palabra, mas no son animales extranormales, por así decirlo. Son especies que se han visto solo una vez en la historia y yo me he encargado de conseguirlas para mi colección. Por ejemplo, esta enorme polilla, Mortum caput tinea, polilla cabeza de muerto, pertenece a una especie del interior del Amazonas, la cual es cazada por una de las etnias autóctonas de Brasil para su consumo. Sí, señor Dalton, se la comen. Un día, un hombre de esta aldea dijo que vio volar enfrente suyo la cabeza de un muerto que lo acechaba desde la oscuridad, con ojos cadavéricos y dientes expuestos, tal como los tendría un muerto en avanzado estado de putrefacción. Los aborígenes supersticiosos hicieron correr la voz de tan extraño suceso entre los pueblos aledaños, en los cuales, por suerte mía, se encontraba un zoólogo, que al escuchar la descripción que hacían los hombres del espectro, inmediatamente intuyó lo que podía ser. El resto es historia. Los aldeanos estaban felices de librarse del bicho. El zoólogo estaba muy contento por el increíble pago que recibiría por el enorme insecto, y yo, claro, por aumentar mi colección. ¿Sabe? Esta polilla me ha intrigado tanto al punto de que mi imaginación no deja de presentarme escenarios extraordinarios e hipotéticos sobre su peculiar mimetismo. Verá, esta especie siempre sigue un patrón definido de camuflaje, conocido desde hace más de 200 años. Lo que me intriga es por qué de pronto un solo individuo de la especie modificó por completo su morfología para parecer algo que podría aterrar o alejar al que ahora se había vuelto su depredador, el hombre. Y suponiendo que la especie haya dado un salto evolutivo dramático para protegerse de la nueva amenaza, haciendo los increíbles cambios en su camuflaje, tal como lo puede usted apreciar aquí, ¿quién o qué le dijo a este espécimen que una de las cosas a las que le teme el hombre es a los espectros con forma humanoide? ¿Qué inteligencia dicta estas magníficas y extraordinarias aberraciones? ¿Se da cuenta de lo que le digo, señor Dalton? Sí, por supuesto, señor Gerald. Comprendo las implicaciones que esto trae. ¿Cree que los críptidos sean seres que han evolucionado para esconderse de los humanos? Solo Gerald, por favor. Creo que no solo para esconderse. Tal vez para muchos de ellos nosotros seamos algo así como pulgas. Y para otros, quizás su alimento. Seguimos caminando por el pasillo hasta que llegamos a la puerta que conducía a una enorme sala que se auguraba desde mi posición, pero me detuve ante el dintel donde había un enorme respirador de pieles vacío con una placa grabada en la que decía Ave Inferno Wolfhound. Gerald, no conozco el nombre de este críptido. Ave Inferno Wolfhound. ¿La plaza está vacía? Todavía no lo han encontrado. Jamás había oído hablar de él.
Gerald volteó a verme pálido de pronto y me miró con la preocupación del adulto al que uno de sus hijos lo acaba de avergonzar delante de una reunión. Su nombre significa perro lobero del infierno. No lo hemos capturado, pero tampoco hablo de él aquí. Y si sabes lo que te conviene, olvida su nombre y que viste esa placa. ¿Entendido?, me dijo de forma paternal y preocupada. Entendido, le contesté. Después me hizo una seña con la mano para que lo siguiera al interior de la gran sala de estar. En el centro estaba otro caballete para curtir pieles como el del dintel, pero este sí estaba ocupado. Al pararse enfrente de él, me enseñó la piel de un animal extrañísimo, al que le habían pintado un horroroso grafiti a lo largo y ancho de toda su superficie. Con suficiente distancia y un tipo de iluminación especial, se podía distinguir siluetas definidas de humanos en diferentes estados de putrefacción, sanguinolentos y supurantes de miasmas indescifrables. También se podían distinguir cráneos perforados y cabezas con las cuencas vacías. Traté de mantenerme expectante e interesado genuinamente en lo que el magnate me estaba mostrando. Al final preguntó: ¿qué te parece? Yo le respondí que francamente se me hacía horrible. Es la piel de un elefante pintada, ¿no? No conozco ningún críptido con una piel tan espeluznante como esta. Gerald me preguntó si quería escuchar la historia de esa extraña piel. A continuación, me señaló con la mano una botella de whisky de 25 años de una sola malta. Por supuesto, contesté, pero... ¿mis hijos? ¿Mi familia? Pregunté un tanto preocupado por ellos. Él me tomó del brazo y me instó a que me asomara por su ventana para que viera lo que sucedía en su enorme jardín. Escuché caer los hielos en un vaso que tintinearon con el inconfundible sonido del cristal cortado. Mi esposa estaba sentada en una silla reclinada de jardín y la servidumbre le estaba preparando su cóctel preferido, mientras veía cómo los niños corrían y jugaban en los juegos que estaban distribuidos a lo largo y ancho del chalet. Luego dejó caer el vetusto licor sobre los hielos y el embriagante aroma a maderas inundó la habitación. Soy todo oídos, le dije. Tomé mi vaso, él tomó el suyo, y yo dudé sobre las normas de etiqueta que se deben de seguir con un hombre tan poderoso. Él solo me señaló con la mano en sillón, invitándome a sentarme, y así se zanjó de un tajo mi torpeza social. Me di cuenta que él no dijo ni una sola palabra después de invitarme trago, y ya me había mostrado que iba a beber un trago muy exclusivo, que mi mujer estaba sentada tratada como una reina, y que mis hijos estaban divirtiéndose a más no poder. Expectante, le di un trago a mi whisky. Él hizo otro tanto con el suyo. Después de unos momentos, como queriendo acomodar sus ideas, dijo: el abuelo de mi abuelo fue un cazador de elefantes y traficante de marfil africano. No me avergüenza decirlo. La mayor parte de las grandes fortunas de hoy día, como la mía, provienen de la perspicacia, malicia, embustes y abrojo de ladrones, comerciantes y estafadores de épocas tan antiguas como las que le tocó vivir a mi abuelo. Hacia finales de los 1700 llegó a los oídos del capitán, así le decían a mi tatarabuelo, aunque desconozco si realmente fue marinero alguna vez en su vida. Supongo que transportaba toda su carga por río y mar. No lo sé francamente y realmente no tiene importancia. Sin embargo, así lo llamaré de ahora en adelante para contarte esta parte de la historia. Llegó a los oídos del capitán la historia de los hawkers rojos de Zimbabue, unos colmillos muy extraños que terminaban en unos pequeños ganchos que se retraían hacia adentro. Eran de color escarlata intenso y si se pulían, brillaban con un color luminiscente intenso bajo la luz de la luna. Esto despertó la codicia del capitán de tal forma que preparó una expedición para partir de inmediato hacia el extraño tesoro. Al llegar a la aldea de los Sawa, una de las tribus autóctonas de Zimbabue, fue recibido por unos hombres que parecían esperarlo, pero no como el comprador de sus productos, sino como el experto cazador, cual su reputación precedía. Saludó a los aldeanos y sin dar rodeos le dijo al intérprete que les preguntara por la mercancía. El intérprete saludó levantando una mano e hizo lo que el capitán le había encomendado. El anciano jefe de la aldea miró al capitán y le hizo una seña para que lo siguiera. En cuanto se dio la vuelta, comenzó a hablar y el intérprete a traducirle. El jefe dice que no quiere venderle los colmillos del diablo rojo. Dice que se los regala, pero que a cambio necesita un favor. El abuelo escribió en su diario al respecto de ese día que al seguir al jefe pudo percatarse que casi no había niños ni mujeres. ¿Qué favor?, preguntó el capitán. Dice que quiere que usted mate al resto de los demonios, le tradujo el intérprete. ¡Demonios!, dijo casi riéndose el capitán, que inmediatamente pensó que le estaban tomando el pelo o que los estúpidos aldeanos supersticiosos se encontraron con algún animal deforme.
Un aborto de la naturaleza como los elefantes albinos y deformes de Zanzíbar, y seguramente por su ignorancia se refieren a ellos como demonios. El anciano jefe llegó a lo que parecía la choza más grande de la aldea. Abrió de un jalón una especie de cortina que servía de puerta y entró de un paso invitando al capitán a que lo siguiera. Al entrar y acostumbrarse a la oscuridad reinante en el recinto, pudo ver que había una enorme piel estirada en un potro de curtido, cuidada por 2 fieros guerreros. Una piel que además era aterradora, pero que por ser tan extraordinaria, hizo dudar al capitán de su veracidad. «Pregúntale al anciano si me quiere tomar el pelo», le ordenó a mi tatarabuelo el traductor. El anciano miró al incrédulo traficante, luego hizo una seña a uno de los guardias. Este tomó una enorme caja del piso y se la puso en los pies al traficante. Seguido de esto, le hizo una seña con los ojos para que mirara en su interior. El capitán quitó la tapa y lo que vio lo dejó atónito. 2 largos colmillos de más de medio metro curvados hacia adentro, acanalados con orificios de salida y de entrada, tal como el de las víboras ponzoñosas. Luego, un segundo par de extraños colmillos cortos con las mismas características que los más grandes, pero con una gran diferencia en su morfología. Y para terminar, un cráneo 3 veces el tamaño promedio del de un hombre maduro, con diferencias enfermizas que le causaban un resquemor al capitán que jamás había sentido antes. El cráneo se abría desde la frente hasta la barbilla por un mecanismo biológico retráctil parecido al de las larvas de las libélulas. En este caso, el cráneo era un exoesqueleto que al separarse dejaba ver la verdadera naturaleza del monstruo, que para esos momentos, por el tiempo que había pasado, desde que lo mataron hasta que el abuelo lo vio, solo quedaba una sombra ominosa del ser. El jefe de la aldea alzó la voz intensamente triste, diciendo una palabra que sin que le tradujeran a mi abuelo, entendió que algo terrible había pasado al capturar esa cosa. El traductor le dijo: «Dice el jefe que este demonio mató a su hija y a su nieto, y que te va a decir cómo fue, a pesar de su dolor, porque él cree que es la clave para atrapar a los otros demonios». La bestia se echó durante bastante tiempo a la aldea, y ahora lo sabemos porque anunció su presencia con el sonido de un insecto restregando sus alas. Lo escuchamos durante mucho tiempo, pero no le dimos importancia, al menos no la debida. Creíamos que era alguna clase de insecto que habría llegado por descuido a las cercanías del poblado. Un día, ese sonido se escuchó más fuerte que de costumbre. Los niños extrañamente caminaron atraídos hacia los pastizales, internándose en silencio hacia la selva. Sus mamás, al percatarse de la situación, corrieron hacia ellos, sabiendo el peligro que encierra la grama alta, los árboles sombreados y la espesura de los árboles. Los gritos de madres e hijos se escucharon durante horas. El chamán entró en trance con las plantas para ver. Luego se levantó y les dijo a los guerreros de la aldea que no fueran, que los perdidos ya estaban muertos, y lo que escuchaban era una trampa del otro. Dice que su yerno, al escuchar esto, no se resignó. Agarró el arco, las flechas, se echó su escudo a la espalda, tomó su lanza y le hizo señas a los otros que también tenían a su familia gritando. El chamán, con ojos aterrados, les decía que no entraran. «Ya están muertos, no entren», les decía. No importó ninguna advertencia o súplica que hizo el curandero. Los hombres entraron a la grama alta y de allí a la selva. Nunca más regresaron. Al día siguiente se escuchaba la voz de mi hija y de mi nieto. Le dijo el jefe al capitán. Me llamaban, me suplicaban que fuera por ellos. Yo tomé mi lanza, agarré mi escudo, pero el chamán me detuvo a mí también y me dijo: «Ellos comen dolor. Si vas, solo les servirás de alimento. Manda a los que no les duela tu pérdida». Entonces llamé a los Suis, nuestros guerreros que estaban de guardia a las afueras de nuestros territorios, y les di la encomienda de que entraran a la espesura y me trajeran a mi familia. Llegó Anui, nuestro guerrero más valiente y formidable, con 30 de sus guerreros, enseñados en el arte de la guerra. Habían visto los horrores de la batalla y no se doblaban con nada. Al atardecer, regresaron los 30, pero ya no eran los mismos guerreros bravos que habían partido. Algo se había muerto en ellos. Traían arrastrando al demonio, a Anui y a mi nieto. El jefe señaló a un hombre que estaba sentado a un lado de la piel y le pidió que explicara lo que había pasado. El hombre se levantó del asiento y se sentó junto al traductor. Después de un breve silencio dijo: «Al entrar al pastizal, sentimos en los pies lodo, inusual para la época en la que estábamos. Al salir a los claros nos dimos cuenta que era barro viscoso y rojizo. Sangre», dijo Anui.
Seguimos caminando hasta entrar a la selva. El sonido que producía el demonio se escuchaba por todos lados. Nos estaban rodeando. Nos formamos en círculo, alzamos las lanzas y nos protegimos con los escudos. Después de un rato que el sonido no cesaba, pero tampoco atacaban, decidimos avanzar lentamente siguiendo el rastro de la sangre. De pronto, volvimos a escuchar los gritos desesperados de las mujeres y los niños. Rompimos la formación y corrimos hacia ellos. Anui nos gritó: ¡quietos! ¡Fórmense! Todos nos detuvimos. Anui era el más fuerte y fiero. Que nos ordenara detenernos hizo que obedeciéramos de inmediato. Los árboles se revolvían por criaturas invisibles que parecían frustradas. Nos querían separar. Anui vio algo en la distancia. Nos formó en punta flecha y avanzó puntero con la lanza al frente y el escudo cubriendo su cuerpo. El aroma a muerte vieja comenzó a inundar nuestros sentidos. Se escucharon arqueadas, uno que otro tosía para aguantar la náusea. En el piso había líquidos corporales coagulados y trozos de entrañas llenos de moscas y otros insectos carroñeros. Anui nos hizo la seña para que lo siguiéramos. Llegamos a un páramo oscuro y la fortaleza de nuestro líder menguó un instante. Su energía vital se sintió desfallecer por unos segundos. Todos lo sentimos. «Anui, Anui, ¿qué ves?», le preguntó uno de los guerreros del centro, los que cuidaban sus flancos. De pronto lo vieron y se quedaron petrificados. Era una carnicería. Cuerpos desmembrados tapizaban el camino hacia una montaña de cadáveres sanguinolientos y descompuestos. Los pechos de los niños estaban perforados a la altura de los pectorales y los ojos estaban reventados. No estaban vacíos, solo reventados, como si algo hubiera entrado con fuerza, haciendo que solo se desplazaran a los lados. La nariz tenía rastros de sangre. Los pequeños cuerpos parecían pasas de Corinto, desecadas hasta el punto de la momificación. Las mujeres estaban desmembradas, de formas grotescas, peor que si las hubiera mutilado un león. No veíamos a los hombres. Anui se acercó al montículo de cadáveres. Algo le había llamado la atención. «¡Está vivo!», gritó. «¡El niño está vivo!». Dejó caer su escudo y corrió con su lanza en mano hasta donde vio que se movía el infante. Al llegar encontró su cuerpo atravesado por 2 largas estacas en el pecho y otra más en sus cuencas oculares, desplazando los ojos. Anui creyó que habían empalado al niño. Se apresuró a buscar las puntas de las astas para levantarlas del piso. Los demás guerreros se acercaron para ayudar. Yo me quedé a cubrir la retaguardia mientras ellos rescataban al pequeño. Los cuerpos apilados se estremecieron al momento en que Anui jaló el moribundo. Allí se dio cuenta que estaba frente al demonio, que al verse descubierto dejó caer al niño y mostró su cadavérico rostro agitándose y mostrando los enormes colmillos. Se irguió en 2 de sus 6 extremidades. Después desencajó la gigante calavera que tenía por rostro, separándola en 2 partes, retrayéndola hacia la espalda, produciendo el sonido de muerte que veníamos siguiendo a través de la selva. Su verdadero rostro salió a la luz. Inui tomó su lanza y se lo encajó en uno de los varios ojos. La bestia rugió en un tono bajo que pudimos sentir vibrando en nuestros pechos. Después el estertor sonoro del demonio. Se escuchó como el canto de niños fantasmagóricos jugando. El ente se conmocionó y en el último temblor de muerte se lanzó hacia el frente, atravesando con uno de sus colmillos el pecho de Anui, matándolo de inmediato. Después de unos momentos de conmoción por lo sucedido, amarramos a nuestro líder, al demonio que le había dado muerte. Tomamos al niño, que para esos momentos ya estaba muerto, y jalando los cadáveres, nos enfilamos hacia la aldea para dejar ese horrendo lugar de pesadilla. Escuchamos nuevamente el llanto de las mujeres y los niños atrás de nosotros. Hombres aclamando por ayuda nos atosigaban desde los ramales. No nos detuvimos, jalamos los cadáveres lo más rápido posible fuera de ese maldito lugar. Al salir de la grama alta, el chamán lanzó una de sus pócimas hacia atrás de nosotros, manchando de negro unas horrendas figuras que nos seguían los pasos de cerca. El sonido de las mujeres llorando se hizo muy intenso y llamaron de nuevo al jefe con la voz de su hija. «Miren», dijo el chamán, «esos son los otros», señalándolos. Estos, al verse descubiertos, se tiraron al piso y reptando, se fueron a la selva. El jefe tomó la palabra de nuevo. «Le daré el cráneo del monstruo, sus colmillos, la piel y lo que usted me pida a cambio de que libre a mi pueblo de estas bestias». El capitán miró al guerrero a los ojos y vio miles de millas de dolor y miedo en ellos.
Luego vio al anciano jefe de la aldea y tuvo la impresión de reconocer la verdad, aunque absurda, en todo lo que decían. «Jefe», dijo mi bisabuelo, «no tengo las armas suficientes para hacerme cargo del asunto, ni los hombres para hacer el trabajo, pero le propongo que me dé los hawkers, el cráneo, la piel y 2 pares de colmillos de elefantes, y con eso podré armarme y contratar a los mercenarios para el trabajo». El jefe lo miró dubitativo, silencioso, y sabiendo que haría un maltrato, asintió con la cabeza. El capitán recibió lo que pidió y partió inmediatamente. Mi bisabuelo regresó, sí, pero a los años, solo para constatar los rumores sobre que la aldea de los Sawa había sido arrasada al poco tiempo de que mi abuelo había partido. En su diario escribió que esto le dio cierta paz. Él no hubiera regresado antes de medio año si se hubiera dado la tarea de regresar y cumplir con el trato. Cuando llegó, solo quedaban vestigios de la casa grande. En ella, el chamán pintó unos glifos que narraban una historia de horror que después le contaré. Gerald, ¿qué eran los otros? Los otros son los cazadores. Verá, el terrible Scavenger es el carroñero de esta exógena cadena alimenticia. Cuando Anui, el jefe de la expedición de aborígenes, vio que el niño se movía, en realidad ya estaba muerto. Sus movimientos eran producto de la potente succión que hacía el Scavenger con sus extrañas probóscides. Colmillos, diría usted, pero ante un examen más preciso descubrimos sus peculiares extrañezas morfológicas. Los apéndices largos los ocupa para succionar los órganos internos del tronco y los pequeños para el cerebro. Sin embargo, no dudo que los use para hacerlo con los vivos. El exoesqueleto que tiene en la parte frontal, a manera de calavera humana, son un par de alas atrofiadas de cutícula, que tienen la función de mimetizar al individuo en su entorno, tomando una posición pasiva. Muchos animales hacen esto, como las arañas de la arena. Sin embargo, nuestro terrible amigo, fuera de los enormes colmillos, no tiene otra defensa. Las patas no tienen garras. Su molosidad, si es que se me permite este término, no les permite correr. No tienen veneno. En fin, que su función es solo la de limpiar. Pero lo más notable de sus adaptaciones es la piel. Verá, señor Dalton, en la naturaleza hay depredadores y presas, y en los dos reinos, si se me permite decir, existe el mimetismo, que tiene la función de darle herramientas formidables para ser cazadores más efectivos a unos, y a otros la posibilidad de ocultarse para su sobrevivencia. Entre los cazadores que tienen estas ventajas evolutivas puede usted encontrar el tigre blanco, la mantis religiosa, el guepardo, etc. Por otro lado, están los que ocupan este mimetismo para esconderse, como los insectos hoja, los fásmidos, algunas polillas, camaleones, etc. El punto es que la piel del Scavenger configura sus surcos y poros delineando y dando forma a figuras muy regulares, parecidas a cadáveres humanos en estado de putrefacción. Dirá que tal afirmación es exagerada y que tal vez sufrimos de alguna clase de pareidolia. Le aseguro que si se presta a examinar la piel, se dará cuenta que todas las imágenes, sin excepción, son rostros, con nariz, ojos, boca, frente, etc. No hay error de percepción, señor Dalton. Esta piel le sirve para camuflarse en un entorno donde hay cadáveres en cantidades ingentes, pero no es un depredador. Entonces, al necesitar ocultarse, es por fuerza una presa. Pero, ¿qué cosa cazará el Scavenger? Entendemos por el diario del capitán que el Scavenger y los otros son simbióticos. ¿Qué horror milenario habrá forzado la adaptación de estos seres a vivir en montañas de carroña humana putrefacta para unos y a cazar a nuestra especie para los otros? Gerald, ¿cómo sabes que los otros son cazadores? ¿Qué son los otros? Dalton, cuando los carroñeros agitan sus exoesqueletos, producen un sonido que atrae a los niños. No sabemos todavía por qué pasa esto, pero sin entrar mucho en detalles, sabemos que los niños y sus madres son atraídos, torturados y asesinados con el único fin de atraer al macho de la familia, el cual es la verdadera presa del otro. Señor Dalton, ¿sabe usted que los niños, cuando son llevados a un estrés insoportable, oxidan la adrenalina generando un compuesto llamado adenocromo? Pues bien, tenemos la teoría que el Scavenger se alimenta de las sustancias segregadas por los niños.
pero creemos que los otros consumen las sustancias que producen los hombres que van a rescatar a sus familias. ¿Se imagina el dolor y el miedo que ha de sentir un hombre al saber que su esposa e hijos están perdidos en la selva y que gritan de dolor y sufrimiento buscando la ayuda de su padre? ¿Se imagina, señor Dalton, las cantidades de adrenalina y otras sustancias psicotrópicas que el organismo del hombre produce para controlar el miedo y la desesperación que siente? ¿Cómo sabe todo eso? En primera instancia, por el diario del capitán. Recuerda que la primera expedición que hicieron los hombres para buscar a sus esposas e hijos no regresó. ¿Recuerda lo que le dijo el chamán al jefe de la aldea, lo que pasaría si él iba y por qué no debía hacerlo? Los otros se alimentan de amor, señor Dalton, y por favor, no romantice esta idea. El amor es una serie de procesos químicos que las glándulas del organismo segregan, como la adrenalina, la dopamina, el cortisol, etc. El hombre que va a rescatar a su pareja y su descendencia producen cantidades ingentes de estos y muchos compuestos más que se podrían traducir como amor doloroso. Sin embargo, si los otros perciben que los hombres no aman a sus familias, bajo los términos que ya le expliqué, no atacarán. ¿Descifró todo esto de las anotaciones del capitán Gerald? Una parte. La otra parte ha sido las conclusiones a las que hemos llegado gracias a la observación in situ de los otros. ¿A qué se refiere con observación in situ? Señor Dalton, esta propiedad fue construida encima de una estación de metro abandonada. Al mes de que se construyó, hubo un evento terrible, donde niños, mujeres y hombres perdieron la vida. Los noticieros en su época dijeron que el techo de la línea había colapsado aplastando los vagones del metro de la calle 76 y que era tal el desastre que tuvieron que dejar los cadáveres adentro, tapeando los accesos con concreto hidráulico. Todo fue una fachada muy elaborada y costosa que mi padre financió al descubrir que por accidente los trabajadores habían dado con un nido de estos interesantísimos seres de los que le he estado hablando. ¿Está usted diciendo que debajo de la propiedad hay Scavengers y los otros? Así es, señor Dalton, los hemos estado estudiando desde hace varios años, aunque los otros todavía nos resultan esquivos. Verá, los hombres ya no se comprometen como antes, ya no aman a sus esposas y a sus hijos de tal forma que al verlos en peligro produzcan las sustancias que los otros apetecen más. Digamos que los hombres ya no aman a sus familias. Con respecto a su pregunta sobre si estos seres están bajo la propiedad, debo de agregar que no solo están abajo. ¿Escucha ese sonido? Desde que usted entró, el Scavenger comenzó a frotar su exoesqueleto. ¿Lo escucha? ¿Lo escucha ahora? Déjeme hacerle otra pregunta, señor Dalton. ¿Usted ama a su familia? En eso me levanté del asiento, le aventé el vaso al señor Dalton. Corría donde estaban mis hijos temiendo lo peor. Afortunadamente solo estaban inmersos en un extraño sopor, al igual que mi esposa. Lo desperté jalándola del brazo, tomé a los niños y salí corriendo hacia el carro. Lo encendí, pensé que me detendrían. Comencé a maniobrar cuando escuché al señor Dalton gritar: «No se molesten en decirles nada a nadie de esto. Yo soy dueño de todos y de todo en esta ciudad. Pero respóndame, ¿ama usted a su familia? ¿Ama usted a su familia?» Salí a la calle y aceleré lo más que pude hacia la comandancia. Sé que probablemente el dueño de la empresa me haya querido dar una novatada, o tal vez esto sea una de sus excentricidades, pero no me sentí seguro y no sabía dónde ir con mi familia. Hizo muy bien en venir aquí. Su familia está en unos cubículos, bien resguardados y con protección. Pronto tomaremos cartas en el asunto, señor Dalton. Pero necesito que sea usted muy sincero al contestar la siguiente pregunta. Dígame, ¿usted ama a su familia?